Hola a todos, bienvenidos a CVE Cargadores Vehículos Eléctricos. Hoy en colaboración con Volvo Ditebo Madrid vamos a llevar a cabo una prueba bastante electrizante. Una prueba que va a consistir en hacer un viaje con este Volvo EX30 de 69 kWh de capacidad de batería y algo más de 430 km de autonomía según ciclo WLTP. Esta prueba es para todos vosotros que habéis adquirido ese nuevo Volvo y sobre todo para aquellos que puedan tener más dudas o más miedos de realizar viajes largos con el vehículo eléctrico. A lo largo de este vídeo vamos a ir hablando de las apps que deberíamos de tener descargadas, cómo tendremos que hacerlo para no llevarnos ningún susto, cómo vamos a programar ese viaje desde Madrid, concretamente en la zona de Cubas de la Sagra, Griñón, hasta Sarria. Y de esta manera vais a ir viendo qué tendremos que hacer, por supuesto, una vez descargamos esas apps para poder prepararnos ese viaje y cómo vamos a ir organizándolo a través de estas 5 apps diferentes, ya que de esta manera vais a ir descubriendo que es cierto que a nivel de operatividad lo suyo sería tener una app que controlase prácticamente todos, pero ¿qué pasa con BP, Repsol y su sistema de puntos? Pues al final cada uno tiene la suya, ¿no? Aquí es un poco similar a ese funcionamiento y importante, también podemos echar un vistazo, no hace falta reservar el punto de carga para llegar y cargar, a día de hoy, ahora lo vais a ver, que con esas apps tendremos puntos de carga para llegar, parar y no tener que hacer fila. Estamos hablando de que hoy es día, bueno, estamos en abril, la semana de Semana Santa, y vais a ver que, por cierto, hace frío, está lloviendo, y esto puede afectar un poco a esa autonomía de los diferentes vehículos eléctricos. Pero vamos a ir descubriendo mucho más en profundidad a medida que iniciemos el viaje. Así que acompañadnos en esta aventura totalmente electrizante y de manos de Volvo Ditebo Madrid. En esta ocasión vamos a empezar a hablar de ese viaje, cómo nos vamos a poder organizar el Madrid-Galicia, zona de Sarria. Y aquí tenemos las 5 apps, excluyo la que veis ahora mismo de Endesa porque me parece horrible, siempre me ha generado problemas, pero digamos que yendo un poco por orden, nos gusta bastante Tesla, Thunder, Wenea, Ionity e Iberdrola. Empezando desde la primera, fijaos, tenemos varias zonas aquí donde en un momento dado podríamos parar. Quizás en este caso, si vamos por la zona de la 6, pues tendremos incluso zona de Valladolid, donde podéis ver aquí varios sitios para cargar. Como veis, este punto de carga, por ejemplo, o este sitio tiene 4 puntos de carga de 360 kilovatios. Hablamos de que en este caso podemos ir incluso apurando a la zona de Benavente. Fijaos aquí, tenemos este tipo de cargadores de 50 kilovatios y de 360 también. Aunque nosotros, es cierto que paramos, pretendemos parar por esta zona de por aquí, vamos a verlo, donde tienen una red de cargadores, como veis, hasta de 400 kilovatios en Villalpando. Como veis, incluso en todo momento indica si hay algún vehículo cargando, como podéis ver aquí, o no. La realidad es que es bastante fácil de cargar. En un momento dado, si llegamos al sitio, presionaríamos, buscamos el número de cargador o incluso escaneando el código QR, seleccionaríamos el modelo, daríamos a iniciar la carga y directamente empezaríamos. Aunque estos cargadores, por cierto, que sepáis que ya tienen pago con TPV o pago a través de tarjeta de crédito. Como veis, tenemos varias zonas que nos pueden cubrir todo lo que viene siendo el trayecto hasta la zona de Sarria, que es donde vamos a ir nosotros. Pero bueno, oye, que no me gusta la red de Thunder, no quiero ver la de Tesla, que por cierto funciona también francamente bien. Como vais a ver aquí, podemos darle a buscar cargadores, podemos filtrar incluso para los cargadores que están habilitados para vehículos no Tesla, y como veis aquí nos sale pues esa red de carga rápida que tiene Tesla. También tenemos puntos de carga, como veis aquí en la zona de Tordesillas, uno ya llegando un poquito más en la zona también de Benavente, que en todo momento nos indica si ahora mismo, por ejemplo, están disponibles o no están disponibles. Como veis, nos indica que hay 10 estaciones disponibles de 12. Hay 2 coches ahora mismo cargando en estos. Como veis también, este mismo trayecto está cubierto con la red de supercargadores de Tesla y podremos decidir nosotros dónde cargar
hasta llegar a la zona de Sarria. Ojo, normalmente en Lugo, que es donde solemos parar, en As Termas, en el centro comercial, hay cargadores Tesla, pero no están habilitados todavía. Aún así, hay cargadores de Iberdrola de 50 kilovatios donde se puede cargar. Que oye, no me gusta Tesla, vamos a Gwenea. Pues en Gwenea vamos a poder ver su red de despliegue a nivel nacional. Como veis también es muy similar tanto en uno como en otro y podemos meter filtros de los cargadores que queremos ver. Oye, pues Chademo yo no quiero, tipo 2, Alterna tampoco quiero DC y carga rápida. Damos a aplicar y como veis ya ese mapa se hace un poquito más pequeño a nivel de estaciones de carga. Lo mismo, fijaos por ejemplo aquí, tenemos varios puntos de carga. Estos son cargadores 4 de 200 kilovatios. Nos pone el importe a 0,59 el kilovatio. Un poquito más arriba, incluso cargadores como veis aquí de 220 kilovatios a 0,65. Ya son cargadores de más potencia. En la zona de Benavente también tenemos ahora mismo, aunque fijaos porque esto viene muy bien para saberlo nosotros. Primero, este no es como tal Gwenea, pero tiene esa parte de interoperatividad. Y aquí nos dice que los cargadores de continua no están funcionando, que los únicos que tienen disponibles son de 7 kilovatios. Esto es importante que lo veamos siempre antes de viajar para evitarnos sustos a la hora de cargar. Por cierto, este vídeo lo estamos haciendo justo ahora mismo. Dejaros muy claro que en Lugo, bueno, para ser exactos, en Sarria, podéis cargar en cargadores de carga rápida y se paga con tarjeta en una Plenoil, si no recuerdo mal, que hasta hace un tiempo no estaba abierta, pero ya está habilitada para poder cargar el vehículo eléctrico allí. Aparte de esto, bueno, seguimos. Thunder, Gwenea, Tesla no me gustan, puedo ir a ver la parte de Ionity. Aquí, como veis, vamos a ver los puntos de carga de normalmente bastante potencia. Y ojo, aquí os destaco que los costes del kilovatio no son precisamente los más baratos. Exactamente nosotros donde paramos fue por la zona de Ocorgo, que eran las de Moeve, las nuevas de Cepsa. A ver si nos sale por aquí para enseñároslo. Aquí. Habían dos cargadores, fijaos, de 350 kilovatios, pero como habéis visto en el vídeo, este coche no cargó hasta pasados 13 minutos a 150, que nosotros ahí lo que hicimos fue cargar durante muy poquito tiempo para recuperar lo suficiente, ir a As Termas y terminar con nuestra cena, digamos, y luego ya por último llegar a, en este caso, a Sarria, ¿vale? Como veis, bueno, no sé si lo he enseñado, vamos a verlo. Pues no recuerdo si aquí ponía justo el coste del kilovatio. La verdad es que para pagar es relativamente sencillo, también a través de la propia app. Como veis aquí marcáis el cargador y fijaos porque en función de si pagamos suscripción nos puede salir más o menos barato el coste de las cargas aquí. Todo lo que sea fuera de coste de suscripción, pues fijaos, a 0,62, que a mí personalmente me parece, las cosas como son, bastante caras. Oye, que Ionity no tal, Gwenea tampoco, pues vamos a ver un poco, por ejemplo, el tema de Iberdrola. Iberdrola a nosotros nos ha salvado de algún susto, aunque ahora con las BP Pools estas tienen estaciones de servicio bastante bien logradas. Vamos a ver la red que podemos encontrar aquí en Iberdrola, que por cierto, que sepáis que también, si no recuerdo mal, por aquí se puede filtrar cargadores, vamos a filtrar que sean de más de 50 kilovatios, que es lo que necesitamos nosotros para los viajes largos, tipo de conectores, bueno, normalmente cuando ya tú pones esas potencias de carga, aquí como se lo va a filtrar y fijaos que el mapa ya pues se hace un poquito más pequeño. Lo dicho, nosotros normalmente cuando vamos a esta zona de Sarria cargamos en Lugo, en el centro comercial As Termas, que es... Bueno, lo dicho, aquí es donde hemos normalmente cargado. A mí personalmente he de deciros algo, el GPS del coche lo hace francamente bien, si te organiza la ruta, te dice dónde puedes parar, aparte de que te va preacondicionando la batería. Entonces, en este caso, sí os aconsejamos que procedáis a hacerlo a través de ese GPS del coche, que lo hace además con el sistema operativo de Android a través de Google Maps. Ahora sí, volvemos con la parte del viaje. Entrando ya un poco al resumen e ir hablando de lo que vamos a hacer con este Volvo EX30, es destacar el acabado y la batería que tiene. Es el Volvo EX30 Single Extended Range. Hablamos de que tenemos una capacidad de maletero de 318 litros, que vamos a enseñaros también para que veáis cómo va a ir el maletero de cargado. Vamos a ir 3 personas, bueno, 2 personas y media, porque uno de ellos es un bebé, vamos a ir en sillita, que también prácticamente ocupa como si fuese un adulto, ¿no? Sobre todo por las dimensiones, que os podéis hacer una idea de esas sillitas infantiles. Capacidad de batería de 69 kWh, que además nos va a permitir hacer una autonomía aproximada de unos 430 kilómetros
según ciclo WLTP. Respecto a temas de carga, lo que vamos a probar es si admite esas potencias de carga superiores hasta 175 kilovatios, según lo que nos dice el fabricante. Y aquí entra una parte que tendremos que controlar. Algo fundamental es el tema del preacondicionamiento de la batería. Cuando hablamos del tema del preacondicionamiento de la batería, en el caso del Volvo X30, la manera de hacerlo es a través de utilizar el GPS de nuestro coche. Ya sabéis que en este caso el X30 tiene sistema operativo a través de Google, con Google para luego cuando lleguéis a destino incluso poderos ver o una serie o ver el canal de YouTube, el que queráis, cargadores vehículos eléctricos, si queréis, donde vais a conocer obviamente más información de los diferentes vehículos eléctricos del mercado. Voy a ir siguiendo, por supuesto, una especie de chuleta que hemos hecho para no dejarnos absolutamente nada en este viaje y qué es lo que vamos a tener que ir controlando para que, lo dicho, podamos viajar tranquilamente sin tener que estar preocupados de llego o no llego, voy corto de autonomía. Todo eso lo vamos a ir comentando a lo largo de este viaje. Sobre todo vamos a ir comentando principalmente cada 100 kilómetros para que os hagáis una idea del gasto medio y cómo va afectando esa autonomía. Recordad que además en este caso es martes 15 de abril, está haciendo frío, está lloviendo y prácticamente es la Semana Santa, así que veremos si va a haber algún tipo de problema a la hora de llegar y cargar, que por cierto ya os adelanto que no vamos a reservar en ningún sitio a la hora de, en este caso, llegar a cargar. ¿Qué vamos a ir controlando? Pues por supuesto las apps, como hemos comentado, los puntos de carga que van a cubrir ese sitio desde Madrid hasta Galicia, la zona de Sarria, algún tipo de curiosidad que nos podamos ir encontrando en el Volvo EX30 y por supuesto vais a ver la curva de carga, en este caso, o la famosa curva de carga del Volvo EX30 Single Extended Range. Una vez ya estamos en el coche, lo que hemos dicho, tendremos que configurar, en este caso, el GPS de Google que vamos a tener incorporado ya en este EX30. ¿Por qué? Recordad que será importante el tema del preacondicionamiento de la batería, aparte de que nos va a indicar a priori con el porcentaje que vamos a llegar de carga a ese destino. Algo que vamos a destacar es con el porcentaje que vamos a llegar, un 17% ya una vez marcado, y tenemos 2 horas y 29 minutos para llegar. Son las 3:41 y estamos saliendo de camino al sitio de carga. En este caso lo hemos organizado de la siguiente manera. Sabemos la ruta, hemos decidido en cuál es el sitio que vamos a parar y directamente lo que vamos a hacer va a ser parar en Villalpando con, por cierto, 256 kilómetros para llegar a destino, para llegar a buen puerto, digamos. Según esto llegaremos a las 6:10. Veremos si realmente cuadra, porque nos acaba de marcar el coche 354 kilómetros y 99% de batería. Como bien decíamos, capacidad de batería en este Volvo X30 de 69 kWh, 470 kilómetros de autonomía según ciclo WLTP, pero recordad que nosotros lo tenemos puesto esa autonomía en función dinámico o función de la última conducción que hemos tenido. Por eso nos marcan que con un 98% de carga tenemos 349 kilómetros restantes. Tenemos el climatizador, por supuesto, activo en este Volvo X30, no hemos quitado nada ni vamos a quitar nada de confort. Climatizador, si es necesario, se va a activar. Y las velocidades que vamos a ir llevando, pues las velocidades establecidas según la ley. Velocidades de en torno 100, 110, 120 en autopista, toda la zona de la A6 y finalmente hemos decidido parar en Villalpando. Veremos si llegamos correctamente a esos cargadores de Thunder. Que por cierto, aquí aprovechar a deciros que si necesitáis la instalación del punto de carga, cargadores, vehículos eléctricos, es tu consultoría especialista. Básicamente lo que hacemos es ponerte en contacto con un par, máximo 3 empresas instaladoras que cumplen con normativa antiindustria. Te van a dar un llave en mano íntegro para que no te preocupes de absolutamente nada. Bueno, vamos a comentar ahora un par de cosas que sería importante conocer y una de ellas es la comodidad. Desde luego yo en mi posición de conductor voy francamente cómodo, llevamos ya un poco más de 100 kilómetros, seguimos a nivel de confort bastante adecuado. Es cierto que en las plazas traseras, pues lo dicho, dependiendo de qué tipo de usuario seamos, pues puede encajar más o menos este EX30 en función de tu uso. Pero la realidad es que para ir, imaginaos, 2 personas de más de 1,85, 1,89 como mido yo, pues alguien que vaya en la parte de atrás es cierto que va a ir un poquito más estrecho. Pero bueno, para eso tenemos alguna otra vertiente de Volvo. Seguimos marcando ahora mismo un 13%, que es lo que nos dice el coche, o el GPS del coche, que vamos a llegar.
con ese porcentaje de batería. Todavía nos quedan 153 kilómetros para llegar a destino. Yo creo que esto va a ir mejorando porque ya hemos pasado toda la zona de subida. Ahora nos va a tocar empezar a bajar un poco. Algo que tenemos que destacar en este caso a favor de este Volvo X30 es la calidad de insonorización. Teniendo en cuenta que es un coche relativamente pequeñito, de menos de 4,23 de largo y que encima es alto, la verdad es que la calidad a nivel de insonorización es muy buena, así que punto a su favor. Fijaos que hay una parte que pues está dándole vueltas y porque pienso que puede ser el coche ideal para tu hijo también. Primero porque Volvo a nivel de seguridad, todos sabemos lo que es Volvo en Euro NCAP. 5 estrellas a nivel histórico, es uno de los vehículos más seguros, siempre ha estado ahí en ese ranking o top 1 como quien dice. Lo segundo, velocidades limitadas a 180. Estarás tranquilo de que, a ver, lo suyo no es que se ponga a 180, pero sabes que más de 180 no va a poder ir. Y por otra parte, hablamos de que a nivel de seguridad, ya no solo seguridad, sino primero, seguridad. Segundo, velocidad máxima limitada. Tercero, a nivel de confort, es un vehículo que es bastante agradable, incluso a la hora de viajar, a pesar de sus dimensiones. Puedes ir, te diría, desde un Madrid-Valencia, incluso sin hacer casi una parada, como mucho, si es que la llegáis a hacer. Que encima cuesta abajo, va a gastar menos. Y cuarto, el precio. Hablamos de que ahora mismo, de hecho, tienen una campaña que, incluyendo MOVES, achatarramiento, si incluimos incluso el descuento del IRPF del 15%, hablamos de que puedes tener un Volvo X30 por debajo de 20.000 euros. Coche eléctrico 100% y con una autonomía bastante decente. Y a nivel estética, preguntarle a vuestros hijos a ver qué le parecen este nuevo Volvo eléctrico 100%. Bueno, volvemos a reportar un poquito y nos quedan 29 minutos, 53 kilómetros. Llegaremos finalmente a las 6:17 por la parada que hemos tenido que hacer con el bebé. Según esto, llegaremos con un 13% de batería, que fijaos, desde lo que indicaba del 17%, si no recuerdo mal, habla de un 13%. O sea, que hay ahí un margen desde lo que decía el coche a lo que finalmente se supone con el que vamos a llegar. Hemos pasado por cierta temperatura, alguna zona con más calor, más frío. Actualmente estamos en torno a 10 grados y finalmente vamos a ver con qué kilometraje llegamos a esa parada. Actualmente tenemos 110 kilómetros todavía y un 31% de batería. ¿Qué os parece a vosotros esta autonomía restante? Finalmente llegamos a destino, restaurante El Raso, autovía Madrid-La Coruña, kilómetro 231 en Villalpando, y hemos llegado a estas estaciones de servicio de Thunder. Vamos a iniciar la carga. De momento esta vez voy a probar con el pago por tarjeta a ver qué tal funciona y vamos a dejaros esa curva de potencia de carga para que os hagáis una idea de los picos máximos a los que llega a cargar este X30 de Volvo. Vamos a ver ahora un poco el histórico. Como veis, sesiones activas, nos marca 86% carga la que está llevando a cabo y vamos a ver la sesión. Aquí está. 37 minutos llevamos cargando. Esto es el tiempo que nos quedaría hasta llegar al máximo y estos son los kilovatio hora que hemos recuperado en este tiempo. Vamos a ver los detalles de la carga. Aquí vamos a ver esa famosa curva de potencia con ese pico máximo de 158 kilovatios y bajando la potencia de carga. Vamos a destacar que se supone que íbamos a llegar con un 17% de batería. La realidad es que hemos llegado con un 11% y 39 kilómetros de autonomía. Yo creo que realmente reto conseguido, 255 kilómetros hechos y un gasto medio de 22,9 kilovatios hora a velocidades de entre 120 y 125 kilómetros por hora. Por cierto, ¿qué es lo que vamos a pedir cuando vamos a una vía de servicio a cargar con nuestro eléctrico a potencias elevadas? Lo primero es ver si tenemos una cafetería, si los puntos de carga están resguardados o no, porque si es el caso como hoy que está lloviendo, aunque justo ahora hace un sol que parece verano, después de toda la que nos ha estado cayendo, pues es algo que tenemos en cuenta. Uno, restauración para poder tomar algo. Dos, que haya protección, en este caso en Villalpando es cierto que tienen marquesinas que están cargadas con fotovoltaica.
Y tercero, pues obviamente la potencia de estos cargadores. Ahora mismo está cargando ya este Volvo X30 después de 20 minutos a 72 kWh en corriente continua. Llevamos un 58%, conectado unos 23 minutos aproximadamente. Fijaos que hay una parte importante que muchas veces la gente se pregunta de ¿las cargas rápidas pueden afectar más o menos a mi vehículo eléctrico? Y si pasamos en exceso de esas cargas, ¿va a afectar más a la batería? Pues la realidad es que por norma general, de hecho, este tipo de cargas cuidan incluso más esa parte de batería. Y voy a explicar el porqué, antes de que vengáis con el hate. Cuando llega al 80% o 70%, dependiendo del fabricante, la famosa curva de potencia cae de manera sustancial. Y un coche como este Volvo X30, que pasa o permite cargas a priori de hasta 170-175 kilovatios, que por cierto están 156, el pico máximo 158, cuando llega a ese 80% baja de manera sustancial. Y no es que pase de 158 a 150. Pasa de 155, 100 a, como está ahora mismo, 83% de batería y carga a 38 kilovatios en corriente continua. ¿Está bien o está mal? Bueno, lo que se busca es básicamente cuidar esas baterías de los vehículos electrificados. Así que sepáis que este tipo de carga es como funciona. No vamos a cargar al pico máximo siempre y de manera mantenida, sino que esa famosa curva de potencia. Nos quedan todavía aproximadamente hasta Sarria 272 kilómetros, que lo estoy viendo aquí en el móvil, 2 horas y 38 minutos. Probablemente nos va a tocar hacer otra parada o quedarnos aquí hasta el 100%. Para cargar a 38 kilovatios, sinceramente prefiero tirar y parar en Lugo y cargar 10 minutos. Porque para cargar a 38 kilovatios es muy poquita potencia y esperar 29 minutos no me llama la idea. Así que sepáis que vamos a hacer una segunda parada para cuidar un poco, porque en la zona donde vamos, en Sarria en concreto, no hay ningún punto de carga y tendremos que llegar con batería suficiente para el día siguiente ir a Lugo, que es donde vamos a estar. Dejamos los cargadores, en este caso de Thunder. Vamos ahora, hemos decidido ir a cargadores de Iberdrola en As Termas, en el centro comercial de Lugo, puesto que queremos tener autonomía de sobra suficiente para el día siguiente, ya que en Sarria, que es donde vamos a estar, no vamos a tener ahí cargador como tal. Hay una cosa que es importante controlar, que ya hemos ido hablando en este viaje, que es el tema del preacondicionamiento de la batería. El preacondicionamiento de la batería es bastante importante y la manera de marcarlo no es solo poner una ubicación como tal en el GPS del coche. Tendremos que poner que quede bien marcado en el GPS que vamos a parar en esa estación de servicio donde hay puntos de carga, para que el coche de manera inteligente preacondicione esa batería y podamos llegar a cargarlo. En esta ocasión, desde Villalpando hasta Lugo, que es donde vamos a parar, dejaremos puesto la ubicación para que precisamente preacondicione correctamente y pueda cargar a ese pico máximo que dice el fabricante. Es más, hemos puesto que vamos a llegar a centro comercial As Termas y directamente lo que nos hace el coche es calcularnos con qué porcentaje vamos a llegar, nos prepara para cargar en los Tesla Supercharger y vamos a ver si efectivamente cargamos a eso. La estamos jugando bastante, 164 kilómetros de autonomía, nos quedan 46% de batería. Para llegar a destino 162 kilómetros, 1 hora y 41 minutos al centro comercial de Las Termas, en Lugo, y vamos a apurar. O sea, nos la vamos a jugar para ver cómo llegamos. Yo creo que llegaremos directamente ya con un 0%. Esto no es aconsejable hacerlo, obviamente, de manera constante, pero para enseñároslo a vosotros, sí que es importante que veáis cuánto se puede exprimir un poco, en este caso el X30 eléctrico 100%. Hace bastante frío, cosa que no ayuda a las baterías de ion litio. Está empezando, de hecho, os diría, a nevar o a caer aguanieve. 3 grados. Y espérate, que lo estoy diciendo muy rápido, lo de que no vamos a parar. Pero si empieza a bajar bastante la autonomía, probablemente haremos una parada un poquito antes. Pero nuestra idea va a ser no parar hasta llegar ahí. Cuando digo que el frío afecta a las baterías es por algo. Fijaos que ahora mismo nos queda 157 kilómetros para llegar. No ha pasado nada, pero hemos pasado por una zona que estaba haciendo frío, sigue haciendo frío, la temperatura sigue bajando, hay 2 grados, aguanieve prácticamente, y 150 kilómetros nos marca el coche que nos queda de autonomía. Cuesta abajo, a su favor ahora vamos a poner que tenemos cuesta abajo, pero el frío va a hacer que esa autonomía probablemente se vea afectada.
No sé si finalmente podremos llegar a las termas, a ese centro comercial, sin parar a cargar antes. Recordad que hemos salido con un 86%, no con el 100%. O sea que hemos sido nosotros los que hemos decidido salir, no esperar esa carga hasta el 100%. Seguimos con la prueba de este Volvo de manos de Ditebo Madrid, el Volvo EX30. Y como hemos ido comentando, el frío afecta bastante. Hemos tenido una zona cuesta abajo y ahora nos está marcando que tenemos 148 kilómetros de autonomía el coche, 39% de batería y nos quedan 139 kilómetros para llegar a destino. Pero ha habido momentos donde hemos tenido menos autonomía marcada en el coche y más kilómetros para llegar a destino. Esto se ve y básicamente se da por lo que hemos comentado. No es lo mismo bajar zonas de puerto, subir zonas de puerto y afecta bastante a esa autonomía. Por supuesto también a la hora ya no solo de recuperar, sino que recordad que el frío es una parte importante, sobre todo en este tipo de baterías, ya que en invierno, sobre todo cuando no tienen bomba de calor, cosa que este EX30 no es el caso, eso es un punto a favor, no se ve tan afectada esa autonomía. Bueno, he de decir que es una aventura total, 0% de batería, nos quedaban 40 kilómetros para llegar, hemos parado en Ionity, en una de estas nuevas vías de servicio de Cepsa. Como veis se nos ha hecho ya de noche y vamos a probar a ver qué tal carga este EX30 de Volvo con Ditebo Madrid. Toca hablar ahora del resumen de este viaje y las conclusiones que hemos llevado a cabo con el Volvo EX30 en su acabado Plus, un vehículo que la realidad es que el gasto medio está entre 20 y 22 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Hemos tenido a cabo la prueba de carga en corriente continua y nos ha hecho cargas máximas de 158, como habéis podido ver en el vídeo, no llega a esos 175 a pesar de que preacondicionamos la batería para que pudiese llegar a esas potencias máximas de carga. Los cargadores, por cierto, hemos probado cargadores de bastante potencia para poder llegar a cargar a esos límites máximos. De cara a nuestra experiencia del viaje, la realidad es que intentamos hacer el viaje en una parada, limitando esas velocidades. Nos la jugamos un poco en la primera parada porque no cargamos al 100%, cargamos hasta el 86% y tuvimos que parar en la 6, prácticamente ya llegando, porque nos quedamos sin autonomía. Nuestras conclusiones en este caso es que lo suyo es hacer un viaje con 2 paradas, ir a las velocidades que podemos ir a velocidades bastante adecuadas y paradas de 10-15 minutos, no mucho más, con lo cual no nos supone mucho tiempo a la hora de perder respecto a viajar con un coche de combustión. De cara a la tipología, porque esto ya lo aplicamos nosotros o damos nuestra opinión, la tipología de cliente que vemos para este Volvo X30 es la típica pareja mayor, ya sin hijos o que no suele viajar mucho con gente, que no suele ocupar mucho esas plazas traseras, porque sobre todo si somos altos, las plazas traseras pues se quedan quizás un poco pequeñas. Aún así es un vehículo bastante cómodo para movernos principalmente por ciudad y para hacer un viaje de vez en cuando, o un par de viajes. Es más, nos aventuramos a decir que probablemente con este coche puedas hacer un Madrid-Valencia sin tener que parar a repostar. Sobre todo, repito, bueno, en este caso a cargar, porque es cuesta abajo, sobre todo la ida. La vuelta ya otro gallo cantaría. Tipología, aparte de más clientes que podemos ver adecuados para este Volvo X30, el típico chico joven que necesita ir a la universidad, incluso puede tener esa etiqueta cero, seguridad Volvo para, al final, los que somos padres. Todavía no tengo un chico ni mucho menos adolescente, pero sí que busco la máxima seguridad de cara a ese futuro cuando mi hijo pueda ir a la universidad y que pueda ir en un vehículo, sobre todo seguro, como puede ser Volvo, que le guste a quien le guste, es el líder indiscutiblemente a nivel de seguridad. Y por un precio, con la campaña que tiene ahora mismo de 28.400 euros, sin incluir campaña de MOVES de los 7.000 euros, incluso achatarrando, y aparte ese 15% de IRPF o esos 3.000 euros a descontar que puedes aplicar en renta durante 3 años, pues hace que ese coste del coche sea francamente atractivo. Que ojo, otro plus a su favor es que vais a tener la instalación del punto de carga totalmente gratuito con la campaña actual que están teniendo en este mes, a día de hoy, día 8, jueves, que es lo que está durando, bueno, del 2025, que es lo que está durando esta campaña que tiene Volvo. Veremos cuánto tiempo más la alarga. Así que corred para pedir esos presupuestos en
Volvo y Tebo Madrid estarán encantados de daros ese presupuesto y nos vemos pronto. Pero antes, por supuesto, recordad suscribiros al canal, ya que nos ayudáis a que podamos hacer muchas más pruebas de este tipo para manteneros informados y que podáis tomar una mejor decisión.